Dejó a su madre en un asilo y una semana después recibió una invitación a su funeral. Cuando llegó, lo recibieron con aplausos. El pasillo resonó con el último portazo. Eso es todo, mamá, dijo Jonathan Reeves con frialdad, ajustándose el puño de su camisa blanca impecable. He hecho todo lo que he podido, pero no puedo seguir arrastrando tus delirios por mi vida. Catherine Reeves estaba sentada en el sillón junto a la ventana, frágil, pero erguida. Su cabello plateado recogido en un moño prolijo. Sus ojos, todavía agudos, reflejaban algo más que edad. Decepción, dolor. Pero no alzó la voz. No son delirios, Jonathan, respondió en voz baja. Están viniendo. Quieren lo que queda de mí. Lo siento. Jonathan bufó y miró su reloj. Fuiste profesora de música, no espía. Estás confundiendo la realidad con historias de novela. Ya intentaron borrarme una vez. Basta, la interrumpió. Te encontré un lugar, tranquilo, limpio, de primer nivel, Silver Pines. Estarás cómoda allí. Catherine soltó una risa breve, amarga. La comodidad no es lo que necesito. Necesito que me escuches. Te he escuchado durante 2 años, replicó él. Tus historias sobre extraños en el pasillo, documentos robados, desapariciones. Es demencia. Leve o no, está empeorando. No olvido la música, susurró ella. Y no olvido las mentiras. Jonathan desvió la mirada. Hubo un tiempo, mucho antes, cuando las manos de su madre bailaban sobre las teclas del piano y su voz llenaba salas de concierto. Cuando ella se sentía orgullosa de él y él la admiraba. Antes de la muerte de su padre. Antes de las peleas por la herencia. Antes de que ella comenzara a ver sombras. Ahora, todo lo que él sentía era presión, plazos, una esposa exigente, una carrera al borde de algo grande, y una madre que seguía llamando con historias absurdas. Ella se levantó con lentitud y caminó hacia él. Tocabas Chopin cuando tenías miedo, ¿lo recuerdas? Te sentabas a mi lado en el piano. Mira en qué te has convertido. Huyes del miedo, incluso cuando se trata de tu propia familia. La mandíbula de Jonathan se tensó. Ya está decidido. El traslado es mañana. Catherine se detuvo frente a él. Si desaparezco, ¿lo notarás? Estaré pagando las cuentas. Eso basta. Ella no respondió. Solo volvió a mirar por la ventana. Cuando Jonathan salió, dudó por un instante en el umbral. Por primera vez en años, sintió que algo presionaba los muros de su mente perfectamente estructurada. Duda. Pero la enterró. Como todo lo demás. No vio cómo la mano de su madre temblaba al sacar una hoja doblada del bolsillo del suéter. La miró unos segundos. Luego la escondió entre el forro de su maleta. Si encuentras esto, Jonathan, tal vez aún eres mi hijo. Afuera comenzó a llover. El sobre era de color crema, papel grueso, elegante, sin sello, sin remitente. Alguien lo había deslizado por debajo de la puerta del apartamento de Jonathan durante la madrugada. Lo levantó distraídamente mientras hablaba por teléfono, apenas mirando hasta que notó el nombre. Señor Jonathan Reeves, personal y urgente. Su voz vaciló. Sí, revisaré la propuesta antes del mediodía, dijo al auricular, aunque su atención ya estaba en otra parte. Envíala a Carla. Colgó y se sentó en la encimera de la cocina, girando el sobre. No había remitente. Ningún matasellos. Con cuidado lo abrió. Dentro había una sola tarjeta, impresa en una elegante tipografía con serifas. Estás invitado a un homenaje de despedida en honor a Catherine Reeves. Sábado, 18 SAR RS. Auditorio B, Sala de Conciertos de Bay Street. Las puertas se cerrarán a las 18:05 en punto. No decía funeral. No decía misa. Solo homenaje de despedida. Sin teléfono. Sin correo. Sin organizador. Jonathan frunció el ceño. No había recibido ninguna llamada de Silver Pines, ninguna confirmación de fallecimiento, ningún informe médico. Marcó el número de la residencia. Después de 6 tonos, respondió una recepcionista.
Silver Pines, habla Trisha. Soy Jonathan Reeves. Mi madre, Catherine Reeves, es residente allí. Recibí algo extraño hoy. ¿Ocurrió algo? Pausa. No estoy autorizada a dar información sobre los residentes por teléfono, señor. Claro que lo estás. Pago $8,000 al mes por ese lugar. Voy a comunicarlo con el director, dijo Trisha rápidamente. Pero la llamada nunca se conectó. Después de un minuto de espera, la línea se cortó. Jonathan miró la pantalla. Intentó de nuevo. Ocupado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Consultó el calendario. Sábado. 2 días después. 18 Sarah Chase, Bay Street. Ese lugar le resultaba familiar. Entonces lo recordó. Años atrás, su madre había tocado allí. Recitales benéficos. Clases magistrales. Era uno de sus escenarios favoritos. Abrió su portátil y buscó sala de conciertos de Bay Street. La dirección coincidía. El Auditorio B existía, pero no había eventos públicos anunciados para esa noche. Sus dedos golpeaban la encimera, inquietos. Ava, su esposa, apareció en la puerta con una bata de seda. ¿Otra crisis? Él le mostró la tarjeta. Ella la leyó, frunciendo el ceño. Seguro es algún acto excéntrico organizado por sus amigos músicos. Probablemente lo planeó ella misma. Siempre fue muy teatral. Estaba asustada, murmuró Jonathan. Siempre estaba asustada, John. Vamos. ¿De verdad crees que hay algo raro? Él no respondió. Esa noche, ya solo en su oficina, volvió a mirar la invitación. Había algo inquietante en las palabras homenaje de despedida. Demasiado cuidadosas, demasiado escenificadas. Y su madre siempre creyó en los finales con sentido. Tal vez esto no era solo otra de sus dramatizaciones. Tal vez era su último acto. La sala de conciertos de Bay Street se alzaba en el atardecer como un recuerdo que Jonathan había intentado enterrar. Sus muros de cristal moderno se fundían con una base de ladrillos centenarios, símbolo de preservación y reinvención. Justo como su madre solía describirse. Aparcó al otro lado de la calle. El motor siguió encendido unos segundos más de lo necesario. 18:01. Salió del auto. Mientras cruzaba, unas notas de violín flotaban desde el edificio. No una grabación, alguien tocaba en vivo. Una melodía lenta, deliberada. Su favorita. Adentro, una mujer vestida de negro revisó su nombre en una lista en el vestíbulo. ¿Jonathan Reeves? Preguntó, como si lo hubiese estado esperando. Él asintió. No explicó nada. Solo le indicó el pasillo alfombrado que llevaba al Auditorio B. Jonathan abrió la puerta, y por un instante, todo se detuvo. La sala, grande, tenuemente iluminada, con focos dorados sobre el escenario de madera pulida, estaba casi llena. Más de 100 personas sentadas en absoluto silencio. Jóvenes, ancianos, bien vestidos, otros con bufandas y suéteres. Diversos. Inesperados. En cuanto Jonathan cruzó el umbral, toda la audiencia se puso de pie y comenzaron a aplaudir. Se quedó inmóvil. No eran aplausos salvajes, eran suaves, constantes, casi ceremoniales, un ritmo que parecía ensayado. Miró detrás suyo, confundido, pero la mujer de la entrada ya había cerrado la puerta. Los aplausos continuaron mientras avanzaba lentamente por el pasillo central. Algunas personas lo miraban con expresiones serenas, otras con lágrimas. Algunas asentían, como en un agradecimiento silencioso. Quiso preguntar qué estaba pasando, pero algo en el ambiente, en la solemnidad del momento, lo mantuvo en silencio. Entonces, vio el escenario. En el centro, un piano de cola, cerrado. A la izquierda, un gran retrato enmarcado de Catherine Reeves, radiante. Seguramente tomada a sus 50 años. Ojos firmes. El aura inconfundible de alguien que vivía para la música. Flores blancas lo rodeaban. Lirios, violetas silvestres, iris. Pero no había ataúd, ni urna, ni sacerdote, ni discurso. Solo el piano, la foto, las flores y los aplausos. Estos comenzaron a apagarse lentamente, en una perfecta sincronía, como si todos supieran exactamente cuándo debía caer el telón. Entonces, las luces se atenuaron aún más, y una joven con un violín
se adelantó al centro del escenario. Hizo una reverencia hacia el público, luego hacia la foto, y empezó a tocar. Jonathan se quedó de pie al fondo, atónito. Se volvió hacia un hombre cercano, de unos 40, vestido con un smoking desgastado. ¿Qué es esto?, susurró. El hombre lo miró con amabilidad. Es su despedida, dijo. La que merecía. Ella nos enseñó a escuchar. Ahora, nosotros le devolvemos el gesto. Jonathan parpadeó. ¿Fue idea suya? No, respondió el hombre. Fue su regalo. Lo demás es lo que tú debes descubrir. Y se volvió hacia el escenario, donde el violín lloraba como viento entre ventanas abiertas. La música lo perseguía. Incluso después de que terminó el concierto, Jonathan permaneció sentado, mucho después de que la gente se hubiera ido. No habló con nadie. No volvió a aplaudir. Solo miró el piano vacío en el escenario y se preguntó, ¿dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde estaba el sacerdote? La esquela, el acta de defunción, incluso en el homenaje más excéntrico. Alguien tenía que firmar un papel, pero allí, nada. Solo música, flores, rostros y aplausos. Ahora, horas después, Jonathan estacionaba frente al Silver Pines Residential Center, sus faros cortando la niebla del amanecer. El edificio se veía igual, estéril, simétrico, corporativo con fachada amable. Entró sin saludar, cruzó el vestíbulo vacío y tocó el timbre con más fuerza de la necesaria. Disculpe, dijo con voz baja pero firme. Necesito hablar con quien esté a cargo. Ahora. La recepcionista, una joven con gafas gruesas, parpadeó. Señor, ¿su nombre? Jonathan Reeves. Mi madre, Catherine Reeves, estaba aquí desde la semana pasada. Recibí una invitación que implicaba su fallecimiento. Hizo una pausa. Pero no he recibido ninguna documentación oficial. Y lo que vi esta noche plantea muchas preguntas. Lo siento mucho, balbuceó. Déjeme ver si el director Halbrook está disponible. Desapareció por el pasillo. Jonathan echó un vistazo alrededor. La sala de espera estaba en absoluto silencio. Un reloj colgaba al fondo, marcando los minutos. En la pared, un cartel motivacional torcido junto a una vieja foto del lugar. Tomada, notó, hacía años. Finalmente, apareció un hombre alto y delgado, con traje gris y sonrisa falsa. Señor Reeves, dijo tendiéndole la mano. Soy el director Halbrook. Entiendo que busca una aclaración sobre su madre. Exacto. Quiero ver su expediente y hablar con quien manejó su caso. La sonrisa de Halbrook se tensó. Por supuesto. Pero me temo que hubo una pequeña confusión. Jonathan frunció el ceño. ¿Qué tipo de confusión? Bueno, según nuestros registros, la habitación de su madre fue desocupada hace 3 días. ¿Desocupada?, repitió Jonathan. ¿Acaso no está muerta? El director dudó. Recibí una invitación a un homenaje. Eso implica que ha fallecido. Halbrook bajó la voz. Señor Reeves, no hay ningún registro oficial de su fallecimiento en nuestros archivos. Jonathan sintió un vacío en el estómago. ¿Cómo? Salió del establecimiento el lunes. Firmó su salida. El miembro del personal de guardia creyó que tenía su autorización. Yo no di ninguna. Jonathan se interrumpió. ¿Cómo que firmó su salida? Tenemos un registro digital, pero la grabación de seguridad fue sobrescrita. Es política del centro. Cada 48 horas. Si no se marca como incidente. Lo siento mucho. ¿Me está diciendo que simplemente se fue caminando? Halbrook desvió la mirada. Eso parece. Pensamos que usted estaba al tanto. No tenía a dónde ir. Silencio. El teléfono de Jonathan vibró. Número desconocido. Respondió. ¿Hola? Una voz, suave, baja, ligeramente alterada, habló al otro lado. Ella intentó advertirte. Ahora tendrás que escuchar toda la melodía, antes de entender las notas. Clic. La llamada terminó. El paquete lo esperaba en los escalones de su apartamento cuando regresó, sin nombre, sin remitente. Solo un sobre acolchado, simple, sin marcas. Jonathan escaneó la calle. Vacía. La neblina matinal aún flotaba sobre la acera. Levantó el sobre, vaciló un instante y entró. Ava,
aún dormía en el piso de arriba. La casa parecía demasiado callada, como si también contuviera la respiración. En su escritorio, abrió el sobre. Dentro, una memoria USB plateada y una hoja impresa, sin firma, con una tipografía común. Si has llegado hasta aquí, estás listo para escuchar. Pero no adelantes. Deja que la melodía te lleve. Jonathan conectó el dispositivo a su portátil. Apareció un solo archivo. Kyle Reeves mensaje. Hizo clic en reproducir. Silencio. Luego, una respiración, después, su voz. Si estás escuchando esto, entonces ya no estoy. O al menos estoy escondida. No por miedo, sino por necesidad. Jonathan, no sabía si vendrías. No sabía si aún recordabas cómo sentir una mentira a través del silencio. Siempre tuviste un don, no solo con los números y la lógica. Sabías escuchar. De verdad. Podías notar la disonancia en la voz de alguien antes de que él mismo supiera que mentía. Ese don, creo, aún vive en ti. Y es lo que te ayudará ahora. Su voz se quebró un poco. Luego se estabilizó. Vinieron a Silver Pines semanas antes de que yo llegara. No solo el personal. Otros. Querían algo. No de mí, sino a través de mí. Ya lo había visto antes, cuando tu padre trabajaba en la comisión de ética. Quiso destapar algo parecido. Murió antes de poder hacerlo. Las manos de Jonathan se apretaron contra el borde del escritorio. El infarto de su padre. Repentino. A los 53. Nunca lo había cuestionado. Hasta ahora. La grabación continuó. Intenté advertirte. De verdad lo intenté. Pero tú tenías tu mundo. Y yo el mío. Así que comencé a escribir todo. Notas, copias, nombres. Las encontrarás. Pero no si corres. Sigue la música. Todo termina donde comenzó. Donde te enseñé a escuchar. Pausa. Solo el murmullo ambiente de una habitación. Ninguna respiración. Nada. Entonces, una única nota de piano. Fa sostenido. Un segundo después, sol. Silencio. Y al final su susurro. Por favor, no vuelvas a dar la espalda esta vez. Clic. La grabación terminó. Jonathan se quedó inmóvil. Su madre había estado investigando. Sola. Mientras él ignoraba sus llamadas. Y ahora había desaparecido. No muerta. No fugitiva. Desaparecida. Porque sabía algo que alguien no quería que saliera a la luz. Y ahora la carga caía sobre él. Un recuerdo volvió a su mente. Una habitación pequeña. Un banco de piano. La mano de su madre guiando sus dedos del fa, sostenido al sol. ¿Escuchas cómo cambia? Ahí vive la tensión. Entre las notas. Ahí comenzaría. El viejo conservatorio no había cambiado mucho. Ubicado en una zona tranquila de la ciudad, aún llevaba el nombre tallado en piedra. Escuela de Música Reynolds. Jonathan no había entrado allí en más de 20 años. El pasillo olía a madera barnizada y recuerdos. Desde algún aula distante, llegaban notas de piano. Un estudiante practicando. Era la misma melodía que su madre usaba en los ejercicios de calentamiento. Le apretó el pecho. Pasó junto a tablones de anuncios llenos de carteles de conciertos y recitales estudiantiles. Buscó la lista de profesores. El nombre de su madre ya no estaba. Pero en el aire, como polvo sobre terciopelo, su presencia seguía allí. Aula 204. Su antiguo estudio. La puerta estaba cerrada con llave. Pero sobre el marco aún colgaba la vieja placa de latón. Carl Reeves. Intentó girar el picaporte, trancado. Entonces recordó algo. Su madre siempre dejaba una llave de repuesto dentro del banco del piano del pasillo, como un ritual. Levantó la tapa. Ahí estaba. Minutos después, abrió la puerta del estudio y entró. El espacio era más pequeño de lo que recordaba, pero seguía siendo familiar. Estanterías con partituras antiguas, un piano vertical, un metrónomo polvoriento. En la pared, fotos de alumnos, algunas enmarcadas, otras amarillentas y dobladas. Sobre el escritorio había un solo objeto, un cuaderno de cuero envejecido, atado con una cinta roja. Su corazón se aceleró. Desató la cinta y abrió la primera página. Jonathan,
Si estás aquí, entonces decidiste escuchar. Siempre esperé que lo hicieras. No era un diario. Estaba organizado como un informe, como un expediente. Fechas de reuniones en Silver Pines, nombres de pacientes transferidos y luego desaparecidos. Fundaciones que coincidían con sus nombres. Días después, capturas de pantallas de movimientos bancarios y un plano del nivel subterráneo del establecimiento. Pero eso no era todo. Entre las páginas había una partitura doblada, letra de su madre, inclinada, elegante, intensa. Una melodía simple, solo 6 notas, escritas en diferentes tonalidades, cada una con un círculo y anotaciones en los márgenes. Debajo, una frase escrita en mayúsculas. La combinación está en la armonía. ¿La combinación de qué? Pasó las páginas. Y encontró un nombre repetido varias veces. Dr. Ellis Marron, ex empleado de Silver Pines, trasladado en circunstancias inusuales, suspendido por violar protocolo. Luego, desaparecido de los registros públicos. Ella había intentado contactarlo, según una nota en lápiz. Jonathan volvió a mirar la partitura. ¿Y si esa melodía no era solo una pista emocional? ¿Y si era un código real? Guardó el cuaderno en su maletín. Su móvil vibró. Número desconocido. Respondió. Una voz, masculina, tranquila, ensayada, habló. Estás escarbando donde no debes. Jonathan no respondió. Ya le dimos su homenaje. Acéptalo y retrocede. Nunca estuviste realmente escuchando. Clic. La llamada terminó. Jonathan miró la pantalla en negro. Lo estaban vigilando. Pero algo en él, el niño que tocaba junto a su madre, el hombre que una vez estuvo paralizado ante un mar de aplausos, ya no estaba dispuesto a retroceder. Susurró en el silencio del aula. Ahora sí estoy escuchando. El nombre Ellis Marrón no aparecía en ninguna base de datos reciente. Sin empleo actual, sin renovación de licencia médica, sin número de teléfono activo. Solo un fantasma digital, visto por última vez 5 años atrás, cuando fue apartado discretamente de Silver Pines tras una auditoría interna, sin cargos públicos, sin artículos, sin rastro. Pero las notas de Catherine decían otra cosa. Una entrada subrayada llamó su atención. Ellis, 3 de julio. Mencionó el incidente de la caja musical. Arrepentimiento, dijo. Enterraron el informe y a mí con él. ¿Vive cerca de Eastbridge? Jonathan se quedó mirando esa frase. Eastbridge, un pueblo al borde del lago, a 2 horas al norte. Apenas unas casas, una estación de tren olvidada. No era mucho, pero era algo. Al final de la tarde, iba al volante con el cuaderno de su madre en el asiento del copiloto, y su antigua grabación de piano sonando suavemente en los parlantes. Debussy, entrecortado por su voz corrigiendo dulcemente. Con más alma, Jonathan. Deja que duela. El dolor estaba presente ahora, en todas partes. Llegó a Eastbridge mientras el sol se escondía detrás de las colinas. El lago reflejaba tonos cobrizos y grises. El viento movía los juncos como si susurrara secretos. El dueño de la única tienda del pueblo le señaló una cabaña blanca junto al agua. Tipo solitario, educado pero distante. A veces tararea, como si viviera en otro mundo. Jonathan encontró la casa. Paredes desconchadas. Campanillas de viento en la entrada. Tocó. Nada. Iba a marcharse cuando escuchó un leve ruido adentro. Algo que caía. Volvió a tocar. Doctor Marrón, pasos. La puerta se abrió con un chirrido. Apareció un hombre alto, delgado, con barba desordenada y ojos alerta. Sé quién eres, dijo sin rodeos. Jonathan se quedó inmóvil. Entonces sabes por qué vine. Le advertí que no te involucrara. Ella ha desaparecido. Lo sé, susurró Marrón. Estuvieron a punto de venir por mí también. Le hice una seña para entrar. Dentro, la casa olía a té y papel viejo. Había cajas por todas partes, rotuladas con etiquetas como KR, pacientes, F, transferencias 2021. ¿Guardaste todo esto? Preguntó Jonathan sorprendido. No guardé recuerdos, respondió Marrón.
Guardé pruebas, pero nadie quiso mirar, ni la policía, ni la junta médica. Tu madre fue la única que me creyó. Vino a verme el año pasado, con archivos, con conexiones que yo había pasado por alto. ¿Qué estaban haciendo?, preguntó Jonathan. Marrón se dejó caer pesadamente en un sillón. Estaban construyendo un imperio, un canal de silencio. Pacientes cercanos a la muerte, con activos importantes, eran declarados legalmente incapacitados. Sus fondos se transferían. Sus identidades se borraban. Todo escondido bajo protocolos médicos y certificados falsos. ¿Y mi madre? Ella descubrió la última pieza, el fondo al que llegaban todas esas transferencias. Pero no solo quería denunciarlo, quería dejar un legado que no pudiera enterrarse. Le entregó una pequeña caja de madera, tallada con flores. Dijo que sabrías cómo abrirla. Jonathan levantó la tapa. La melodía era la misma de la partitura codificada, pero ahora, en el fondo de la caja, encontró un papel doblado, coordenadas, y 3 palabras. Sigue los aplausos. Las coordenadas lo llevaron al límite de la ciudad, un barrio deteriorado, antiguo refugio de artistas, músicos y salones de jazz clandestinos. Ahora era más óxido que ritmo, pero entre almacenes derrumbados y ventanas rotas, aún se mantenía en pie un relicto, el Teatro Avalon, cerrado desde 2003. Su madre había actuado allí una vez, en un concierto benéfico. Jonathan recordaba haberse sentado en primera fila cuando era niño, mirando cómo ella tocaba la pieza final, con una ovación que retumbó como un trueno. Aparcó a 2 calles de distancia. Era casi de noche. La luz de la ciudad no llegaba hasta allí. Las puertas principales estaban encadenadas, pero una entrada lateral colgaba suelta, el candado oxidado, medio roto. Entró con una linterna en mano. El polvo flotaba como fantasmas. Filas de butacas destrozadas. Las cortinas, que alguna vez fueron doradas, se habían vuelto grises. Las luces del escenario colgaban como esqueletos de un tiempo glorioso. Y entonces, un sonido. Pasos. Se detuvo en seco. Esperó. Silencio. Avanzó hacia el escenario. La madera crujía bajo sus pies, pero resistía. En el centro, pegado con cinta al piso donde antes estaba el piano, había un sobre negro. Se agachó y lo abrió. Dentro, un USB negro y una nota. Queda una última función, para quienes aún saben escuchar. Detrás de él, el suelo crujió. Se giró. Una figura salió de entre las sombras, desde el lateral del escenario. No era Marrón. No era un desconocido. Era el mismo hombre del concierto en Bay Street. El que le había dicho, ella nos enseñó a escuchar. Pero ahora, su expresión era distinta, fría. Se suponía que no seguirías, dijo el hombre, con voz calmada. ¿Quién eres?, preguntó Jonathan, con el corazón acelerado. Un mensajero. Eso es todo lo que fui. Ella cometió un error confiando en ti. ¿Qué estás diciendo? Creía en la redención. Creía que cambiarías. Dio un paso más. Pero algunas historias no se reescriben. Algunos finales se entierran. Jonathan sujetó el USB con más fuerza. Si esto contiene lo que creo, la gente debe verlo. El hombre sonrió apenas. Entonces más vale que corras. Otra figura apareció detrás. Esta vez, con algo metálico en la mano. Jonathan corrió. Bajó por el lateral del escenario, por un pasillo tras bastidores. Las puertas se cerraban tras él. Tropezó por una escalera hasta el sótano. Allí encontró una puerta metálica con letras borradas. Sala de proyección. La cerró con llave detrás suyo. Respiraba agitado. Dentro. Un proyector antiguo. Altavoces. Un escritorio con cables y un portátil conectado a un generador de emergencia. Conectó el USB. Un solo archivo. Presentación final riffs.mp4. Lo reprodujo. Su madre apareció en pantalla, sentada al piano, cansada, pero decidida. Si esto está siendo visto, entonces ya no estoy, pero no fui borrada. Me llamo Catherine Reeves.
Fui parte de un sistema que transforma herencias en industria, que convierte la memoria en dinero. Pero yo escuché, documenté. Y ahora, tú debes elegir si serás más fuerte que el silencio. Ella miró directamente a la cámara. Jonathan, vendrán por esto. Pero si ya llegaste hasta aquí, entonces es demasiado tarde para ellos. Sonrió. Triste, firme, orgullosa. Él descargó el archivo. Lo envió a 3 periodistas, 2 activistas y un abogado. Respaldó todo. 2 veces. Afuera las sirenas sonaban a lo lejos. O tal vez solo en su cabeza. Pero cuando salió del teatro, con el archivo enviado y copiado, supo. Ella le había dado su última función. Y ahora, el telón se levantaba para él. Semanas después, los titulares invadían los portales de noticias. Silver Pines investigado por fraude y desapariciones de pacientes. Video denuncia revela esquema de muertes administrativas. ¿Quién fue Catherine Reeves? ¿Y por qué aún importa? Los reportajes se transmitían en los canales nacionales. La grabación de Catherine, editada con imágenes de sus conciertos, entrevistas y exalumnos, se volvió viral. Miles comentaban: mi abuela estuvo en un lugar así. Ella dijo lo que todos callamos. Ojalá yo hubiese escuchado a tiempo. Abogados formaban filas. Familiares de pacientes desaparecidos comenzaron a presentar demandas colectivas. La policía detuvo a varios responsables. El doctor Ellis Marron testificó bajo protección. Pero Jonathan no sentía victoria. Sentía vacío. Sentado en su apartamento, rodeado de silencio, revisaba viejas fotos. En una de ellas, él y su madre sobre un escenario. Él con 6 años, ella riendo. No recordaba ese día, pero la foto sí. La foto recordaba por él. Y entonces sonó el timbre. En el suelo del umbral, un sobre. El sobre era blanco. La caligrafía, familiar. La de su madre. O alguien que la conocía muy bien. Dentro, una invitación. Sala de conciertos de Bay Street. Una última nota. Homenaje a quien supo escuchar. Esta noche. Deceiver Font Archises. Sin organizadores. Sin firma. Solo un lugar. Y una hora. Esa noche. Entró otra vez a la misma sala donde todo había comenzado. Pero ahora, él iba primero. La gente en la sala se puso de pie. Pero esta vez no lo miraban a él. Miraban el escenario. Y en el escenario, un piano de cola. Y una figura. Una mujer mayor, de pie. Con el cabello recogido. Vestida de negro. Catherine Reeves. Los aplausos estallaron como una tormenta. Estaba viva. No asesinada. No huida. Protegida. Oculta. Por elección. Por plan. Por convicción. Jonathan se quedó inmóvil, sin poder respirar. Ella levantó la mano. El auditorio se quedó en silencio. Se acercó al micrófono. La ovación más sincera no es para quien toca, sino para quien finalmente supo escuchar. Sus miradas se cruzaron. Ella asintió. Y en ese instante, Jonathan supo que había perdonado, y que también había sido perdonado. 2 meses después. La restauración del Teatro Avalon casi había terminado. Voluntarios, antiguos alumnos de Catherine, músicos jóvenes y ancianos de decenas de residencias colaboraban en las obras. Personas cuyos nombres habían sido borrados, ahora regresaban a los carteles. Sobre la fachada del teatro brillaba una nueva placa. Fundación Musical Catherine Reeves. Para los que aún saben escuchar, Jonathan ahora venía casi todas las tardes. No como director, no como el hijo de la homenajeada, sino como alguien que finalmente había aprendido a oír. A veces, simplemente se sentaba en las butacas vacías. A veces ayudaba con los formularios. Y de vez en cuando, se sentaba al piano, torpe, inseguro. Pero ya no tocaba para impresionar. Tocaba para entender. Tocaba para recordar. Tocaba para vivir. Porque ahora sabía que escuchar no era oír notas. Era sostener el silencio entre ellas. La noche de la inauguración, el escenario se llenó de niños. Una niña de unos 10 años, con rizos desordenados, interpretó una pieza suave, una que él mismo había practicado de pequeño.
Tras tocar, la niña bajó del escenario y se acercó a él. La señorita Reeves dijo que usted fue su alumno más difícil. Jonathan sonrió. No se equivocó. Ella rió y agregó. También dijo que tenía el mejor oído. Solo que te llevó más tiempo confiar en él. Él no respondió. Solo alzó la mirada al escenario. Allí estaba Catherine, mirándolo.